Hay algunos pasajes que vamos a leer en esta mañana, a los cuales les ruego en el Señor que pudiéramos mirarlo como si fuera la primera vez que los vemos. Siempre que nos acercamos a las Escrituras, el espíritu de religiosidad se muere cuando me aproximo con hambre de conocerlo a Él. Los pasajes bíblicos pueden tener el poder de cerrarme la mente a una nueva experiencia con Cristo Jesús. Pero cuando me acerco con humildad, puedo descubrir en las Escrituras muchas más verdades acerca de la persona de nuestro Señor. Y hay algunas citas bíblicas que vamos a compartir que necesitan ser leídas y entendidas espiritualmente, como son Lucas capítulo 12, verso 50. Si me acompañan, vamos a leer algunos versos bíblicos. Lucas capítulo 12, verso 50. Juan capítulo 12, verso 23 y 24. Y Juan capítulo 17, verso 1 al 4. Lucas capítulo 12, verso 50. Juan capítulo 12, verso 23. Y Juan capítulo 17, verso 1 al 4. Si les parece, leemos las Escrituras que dice así. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Juan capítulo 12, verso 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, estamos reunidos en tu nombre. Estamos reunidos porque nos llamaste a este camino de gloria, de gracia, de vida eterna. Y nos llamaste para darte a conocer y para que nosotros también te demos a conocer. Y en ese propósito estamos reunidos aquí. Señor, cada uno de nosotros atesoramos una petición, una necesidad, una realidad temporal que necesita ser absorbida por el conocimiento de tu persona. Nuestra mayor necesidad es conocerte a ti. Alineamos nuestros deseos con un solo deseo, conocerte, contemplarte, ser transformados a tu imagen y darte a conocer en una generación que te busca y no te puede ver en las cosas, pero rogamos que sea visto en nosotros. Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo para que nada impida que en esta mañana alcancemos más y más entendimiento en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias. Cuán importante es saber delante de quién estamos, porque entonces sabemos a qué podemos accesar. ¿Por qué las personas se presentan con una tarjeta o con una credencial? Porque se están dando a conocer para decirle a las personas lo que pueden esperar de sí mismos. La presentación es un asunto muy importante, porque la presentación define mucho lo que podemos esperar a quien tenemos delante de nosotros. Una de las cosas poderosas que hace la revelación es que la revelación es la credencial misma de Dios. La revelación es Dios mismo dándose a conocer. La revelación es diciendo Dios, esto es lo que pueden esperar de mí. Dios no está comprometido con lo que yo quiero de Él. Dios está comprometido con lo que Él se revela de Él. Por eso vamos sirviendo en las Escrituras, que Dios se va mostrando como Jehová nuestro sanador, como Jehová nuestra justicia, como Jehová nuestro proveedor. Se va mostrando de diferentes formas porque Él anhela que nosotros busquemos lo que Él se va revelando de Él mismo. ¿Cómo iba a ser medido Abraham? Abraham sería medido por cómo correspondió a la revelación que recibió de Dios. Cuando nosotros queremos juzgar a Moisés de la misma manera que Abraham, a Noé de la misma manera que Abraham, a David de la misma manera que Abraham, nos vamos a equivocar.
Porque ellos tenían que ser fieles a la revelación que tenían de parte de Dios. Y este es el misterio de las Escrituras y el misterio del Evangelio. No todos lo conocieron de la misma forma, pero cada uno en la forma en que lo conoció, se esperó que reaccionen a ese conocimiento. Les decía recién que la forma en que una persona se presenta mayormente o es hablando de sí o es dando una tarjeta de su persona. Esa es la revelación. Por eso que nosotros no cantamos lo que otros cantan, sino cantamos lo que se nos va revelando. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque esto es mejor que aquello de ninguna manera. Es que nosotros solo tenemos acceso a Él conforme a lo que Él se nos va revelando. ¿Por qué necesito conocerlo cada vez más? Porque solo puedo tener acceso a aquello que se me reveló. Hasta tanto será información. La revelación de su persona ha sido el tema más importante de las Escrituras. La ciencia estudia la Biblia, la geografía estudia la Biblia, la medicina estudia la Biblia, la arquitectura estudia la Biblia, la geología estudia la Biblia, porque la Biblia contiene todo, absolutamente todo, porque toda la creación vino de Dios. Si queremos respuestas sobre toda la creación, la tendremos que encontrar en Dios. Pero no quiere decir que al estudiar la Biblia estemos entendiendo lo que significa un Dios dándose a conocer. Cuando miramos la vida de los 4 evangelios, hasta hacemos películas de los 4 evangelios, hablamos de historias, pero de verdad necesitamos entender qué significa las Escrituras, qué significa los 4 evangelios, qué significa todo esto que tenemos en nuestras manos, que la gente lo llama las santas Escrituras. Y muchas veces es tan santa que ni siquiera sabemos lo que tiene dentro. ¿Qué significa un Dios dándose a conocer? Un Dios dándose a conocer significa que en lo que yo me revele a tu vida tendrás acceso para disfrutar de eso. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado en alguna oportunidad que nos hubiera gustado vivir hace 2000 años atrás con Jesús? Ver lo que pasó. Tuve la oportunidad de poder caminar por Jerusalén, por Galilea, por Capernaum, por todos esos lugares. Y tengo que decirles la verdad, aunque eso no les sirva a los que venden pasajes de avión. Tengo que decirles la verdad, que no hay nada más extraordinario en Jerusalén que lo que hay en Lanús. Excepto historias. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Jerusalén hizo famoso a Jerusalén, pero no porque Jerusalén fuera mejor, sino porque Dios se dio a conocer en Jerusalén. Lo que hace valioso tu vida, mi vida, nuestras vidas y esta generación es cuando Dios se nos da a conocer. Porque cuando Dios se nos da a conocer, tendremos acceso para disfrutar lo que hemos conocido. Si no lo conocemos, no podremos disfrutar de eso. Por eso se nos pide continuamente que lo conozcamos cada vez más, que vayamos en búsqueda de su conocimiento. Si no conozco su santidad, no puedo ser transformado y disfrutar esa santidad. Si no conozco su justicia, no puedo entender qué significa que Cristo es la justicia de Dios. Por eso estamos en la búsqueda de conocerle cada vez más. Y saben, conocerle significa que Dios ha decidido esconderse. Esto es lo contradictorio de las Escrituras. Un Dios que se quiere dar a conocer, pero que juega a las escondidas. ¿Por qué si se quiere dar a conocer, juega a las escondidas? Dios juega a las escondidas porque está buscando una generación que tenga mucha hambre de Él. Dios busca una generación, cualquiera sea, o en el primer siglo o en el siglo XXI, una generación que verdaderamente esté apasionada por conocerle, que no dé nada por definición, sino que entienda que todo es una construcción. Yo ya sé que Dios es así. Mire, quiero decirle algo, cuando pensamos que Dios es como nosotros pensamos, es simplemente producto de nuestra religiosidad. La sensación que vamos a tener cada día será que cada vez lo conozco menos de lo que pensaba que lo conocía. ¿Cómo sé que lo estoy conociendo? Porque me doy cuenta que no lo conozco. Pensaba que eras así,
pero no es lo que yo pienso, porque Dios no puede ser entendido con nuestra mente humana. No puede ser comprendido por nuestra mente humana. Nuestra mente humana reduce todo lo que toca, aún las Escrituras, aún la persona de Dios. Por eso que algo va a pasar en tu vida. Puedes levantar tu mano, quiero profetizar esta primera palabra dentro de la palabra. Algo va a pasar en tu vida, que la luz traerá expansión. Expansión tan fuerte y tan grande sobre tu vida que comenzará a parecer que las cosas que tenían una medida ahora comienzan a desarmarse. La forma en cómo nosotros teníamos para medir conocimiento de Dios, conocimiento de las Escrituras, se van a comenzar a desarmar, porque los que conocemos la Escritura, hoy estamos diciendo que no la conocemos. Después de 25 años de ser pastor y 30 años de estar en el Evangelio, me doy cuenta que no conozco nada de las Escrituras como lo debería conocer. He leído un sinfín de veces toda la Escritura, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, y me doy cuenta que no la conozco, porque cuanto más lo conozco a Él, lo que pensaba que era conocimiento no es conocimiento, es solamente información. Y eso no te frustra, sino que te produce hambre por conocerle más. En los 4 evangelios Dios juega a las escondidas. Por favor, diga conmigo, en los 4 evangelios, con una sonrisa así hermosa, como si nunca hubiera leído un libro de evangelio sinóptico, el evangelio de Juan, así como con muchas. En los 4 evangelios Dios juega a las escondidas. ¿Y qué es lo que está escondiendo? Está escondiendo lo que vino a manifestar. Nada. Si hay algún psicólogo, tengo tiempo libre para que me psicoanalice. Bueno, el pastor Nicolás me está ayudando mucho en esto. Dios juega a la escondida, porque para darse a conocer, Él necesita un elemento que se llama cruz. Para darse a conocer, Él necesita un elemento llamado cruz. Hasta tanto está, hasta tanto está escondido. Cuando lleva a sus discípulos al monte de la transfiguración, y esto es fantástico, cuando lleva a sus discípulos al monte de la transfiguración y lo ven como el Cristo, con su rostro resplandeciente, un blanco que ningún lavador humano puede producir. Cuando desciende de allí le dice a sus discípulos, pero no le digan a nadie lo que han visto. Cuando los demonios lo identifican y dicen, nosotros sabemos quién tú eres, le dice, cállense, porque yo no recibo testimonio de los demonios. Cállense, no hablen. Ustedes no tienen el permiso de hablar quién yo soy. ¿Por qué pudiendo hablar de quién es Él verdaderamente, el Cristo escondido en Jesús? ¿Por qué pudiendo hablar de quién es Él verdaderamente, Él permite que lo llamen maestro, Él permite que lo llamen profeta, Él permite que lo llamen de muchos nombres que nada calificaba exactamente? Solo una vez lo califican como verdaderamente Él es, y lo califica Pedro. Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Uno, Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que yo soy? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo. Alguien diga conmigo, piedra libre. El que está, bueno, ustedes no juegan a eso, porque ustedes juegan al Play 4. En mi tiempo jugábamos la escondida y entonces cuando encontrábamos a alguien decíamos piedra libre. Claro, esta generación es nueva, ¿cierto? Sinfro es muy moderno. Su pastor nunca jugó a esto, yo sí. Piedra libre, te encontramos, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, Pedro, quiero decirte algo, esta no es información teológica, esta tampoco es información del Antiguo Testamento, esta es una revelación del Padre, porque el Padre te permitió ver por un ratito quién yo soy. Pero Pedro era tan glorioso que estaba conectado con el mundo espiritual de las dos formas, para entender cuando el Padre daba una revelación y para decir, no vayas a la cruz. Y Jesús le tiene que decir, hace 5 minutos la acertaste, ahora Pedro la embarraste. Porque 5 minutos después Jesús le tiene que llamar Satanás. Ahora le habla, tú eres el hombre de revelación, y 5 minutos después le tiene que decir, Satanás es un poroto al lado tuyo. Pero ¿por qué es importante eso? Para que nosotros podamos entender que ninguno de aquellos discípulos que estaban con él podían disfrutar plenamente porque el Padre había decidido esconder a Jesús. Esconder
a Cristo en la persona de Jesús. Por eso lo llamaban rabí. Y solo después de la resurrección, una mujer tiene una revelación de quién es Él y lo llama Raboni, el maestro por excelencia. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz se rompió la cáscara. Quisiera que miremos ahora sí detalladamente los pasajes bíblicos para poder entender algunas oraciones de Jesús y algunos estados de Jesús. Acompáñenme a leer Lucas capítulo 12, verso 50, como lo leímos al principio. En los primeros capítulos de Lucas, Jesús se bautiza, pero en Lucas capítulo 12, verso 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿De qué bautismo, Señor? ¿De qué bautismo si ya fuiste bautizado por Juan el Bautista? ¿De qué bautismo estás hablando? De lo que habla Romanos capítulo 6, verso 3 hasta el verso 5, del bautismo de su muerte. Del bautismo de su muerte. ¿Cómo llamaba Jesús a la experiencia de la cruz? ¿Alguien puede decir conmigo? Bautismo. ¿Cómo llamaba Jesús a la experiencia de la cruz? Bautismo. Es muy fácil bautizar a alguien en las aguas. Estos años hemos bautizado a mucha gente y nos hemos dado cuenta que lo hemos bautizado en las aguas, pero no lo hemos bautizado en su muerte. Y le dimos un énfasis mayor al bautismo en las aguas que al bautismo en su muerte. Y bautismo significa identificación. Ser identificados con Él. ¿Recuerdan aquella discusión de Mateo capítulo 20? Cuando dos de los discípulos le dicen, Maestro, permite que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Pueden beber de la copa que yo bebo? ¿Pueden bautizarse con el bautismo que yo soy bautizado? Sí podemos. Y Jesús le dijo, es verdad, sí pueden. Y de hecho, van a beber la copa que yo voy a beber y de hecho serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. No era la copa de la cena, era la copa del Getsemaní. No era el bautismo de las aguas, era el bautismo en su muerte. Cuando Jesús tomaba un discípulo, ¿me podéis ayudar un momento? Cuando Jesús tomaba un discípulo, Él sabía dónde lo llevaba. Él lo llevaba a morir. Gracias por su amén tan entusiasmado. Ya algunos están pensando si quieren vivir hace 2000 años atrás o no. Cuando Jesús te tomaba, Él decía, quiero decirte que te espera una copa. Ah, bueno, un trumpeter. Un rotini. Sí, pueden seguir la lista, no hay problema. No soy prejuicioso. Solo que lo que ofrezca, ofrezca. No estaba hablando de ese tipo de copa. Estaba hablando de Él no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y cuando Él estaba diciendo, te voy a tener que bautizar, Él no estaba pensando en meterlo debajo de las aguas, sino bautizarlo en su muerte. ¿Cuál era la angustia de Jesús? Y por favor retenga este pensamiento, porque nos va a dar la idea que necesitamos construir en esta mañana. Jesús no estaba triste ni estaba angustiado porque tenía que morir en la cruz. Él estaba angustiado porque faltaba tiempo para morir en la cruz. Él no vino para hacer milagros, Él vino para morir. Mientras tanto, hacía milagros. Él no vino para juntar multitudes, aunque mientras iba a la cruz, las multitudes se agolpaban. Él sabía para qué vino. Y también vino para formar discípulos. ¿Cuántos me dicen amén? Vino para formar discípulos y que los discípulos tuvieran la expectativa correcta. Si usted hace 2000 años atrás veía a Jesús, Jesús parecería un líder frustrado porque empezó con miles y terminó solo en una cruz. Gracias por su amén, así como, aleluya, qué líder tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque Él no creaba falsa expectativa. Él le decía, viejo, ¿querés caminar conmigo? Sí. Bueno, entonces negate a vos mismo, tomá la cruz y seguime.
Porque por donde pasaría Jesús, no es que Jesús era complicado, es que por donde pasaría Él no podría pasarse de otra forma que no fuera crucificado. O sea, ¿querés seguirme acá? Sí, tenés que morir a vos. Ah, bueno, listo. Tenés que seguir acá. ¿Querés entrar conmigo acá? Sí, pero tenés que morir a vos. Porque todo el tiempo era morir a uno mismo. Y morir a uno mismo no es autolastimarse, no es autoflagelarse. Morir a uno mismo significa vivir para hacer su voluntad. No voy donde quiero, no voy cuando quiero, no hago lo que quiero, sino hago lo que Él quiere. Vivir crucificado no es ser un mártir de la fe. Vivir crucificado es vivir para la voluntad de Dios. Estar crucificado es vivir para la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy, con este día espectacular, no quisiéramos estar en alguna playa o en alguna orilla de algún río pescando con un asado, un choripán, morcilla? Bueno, si usted no come morcilla, me la trae a mí me gusta, hago honor a mi piel. ¿Cuántos en esta? Pero ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque a nuestro Padre le da placer que nos reunamos en su nombre. A nuestro Padre, tampoco hace falta que grite amén, pero sería fantástico que diga amén. A nuestro Padre le da placer porque ahora ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él. Y eso es vivir crucificado. ¿A dónde nos invitó Jesús? Jesús no nos invitó a un lugar que nos gusta, nos invitó a un lugar que nos conviene. Y ya veo a los chicos, Twitter a full y debajo, boom. Él no nos invitó a un lugar que nos gusta. Por eso es que el Evangelio no me tiene que gustar, porque el día que enfrente problemas me dejó de gustar. Voy a esta pizzería porque me gusta. Si un día aparece una cucaracha, no voy más a esa pizzería, porque me gusta. Ahora, lo que nosotros tenemos que definir es que no hay nada que me convenga más, puedes levantar tu mano y decirme amén, que estar en el Evangelio, que estar en Cristo, que estar bajo su autoridad, que estar bajo su señorío. Nada me conviene más porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. A veces no me gusta, pero me conviene. Quiero contarles esto y también pedirle oración, porque Jonathan y Miru están ahora, en este momento, en Londres. Y el deseo de Miru, para los que están filmando esto, y le mando un besito a Miru por si ve, el deseo de Miru era poder conocer Londres. Tan fantástico fue que le suspendieron el vuelo porque su vuelo era por Miami. Y como el aeropuerto de Miami estaba totalmente devastado por la tempestad, los aviones no iban a poder descender, así que tuvieron que perder ese vuelo, viajar una semana después para poder ir a Londres y poder ir a ministrar y servir allá y también conocer. Pero cuando llegan allá, los desgraciados del Islam hicieron un atentado en un tren y se descubrió que el atentado tomaría mayores dimensiones y entonces colocaron en alerta crítico. Y alerta crítico es el grado más alto de las alertas. Por lo tanto, casi nadie puede andar en las calles. Así que, por lo tanto, mi hija Miru tampoco puede salir a recorrer tanto Londres. Pero es que a veces, si la vida está basada en lo que me gusta, en los obstáculos de la vida, me voy a frustrar. Pero cuando la vida está basada en lo que me conviene, aunque lo que me gusta o no me gusta lo tenga que enfrentar, seguiré con gozo y con paz porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Gracias. Hay cosas en este evangelio que me van a gustar o no me van a gustar, pero no puedo medirlo por ahí, tengo que medirlo por si me conviene o no me conviene. Ustedes recuerdan la palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, porque Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Cuál es la manera de regular las decisiones? Si me conviene o no me conviene, pero no a mí, sino a Dios. Hay una generación que se está levantando para trascender de los gustos y entrar a una dimensión de pensar, ¿esto le conviene al Evangelio o no le conviene? Y comenzar a ver seriamente la importancia que tiene la vida manifestada de Cristo. Escuchen, ahora entramos en el mensaje. Hasta aquí fue introducción, ¿vamos bien? Dice Jesús, me angustio hasta que se cumpla. Porque Él esperaba la cruz angustiosamente, no para no ir, sino para ir más rápido. Él vino para morir. Porque morir
cumpliría la razón más gloriosa de la creación del hombre. Y por favor, escúcheme, sé que es una expresión superlativa y difícil de explicar con palabras, pero el Espíritu nos va a alumbrar el entendimiento. La razón de la creación del hombre es que el hombre tenga la vida de Dios. La creación del hombre fue que el hombre porte la vida de Dios. Y la Biblia dice que lo único que el hombre perdió en el huerto del Edén no fue la relación con Dios o la comunicación con Dios, sino lo que perdió el hombre fue la vida de Dios. Después del huerto, Dios siguió hablando con el hombre. Todo el Antiguo Testamento es una conversación de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Dios hablando, el hombre obedeciendo, desobedeciendo. Pero el hombre no tuvo acceso a algo. La presencia de Dios lo acompañó, la presencia de Dios llenaba los templos, los tabernáculos, los lugares donde adoraban, pero ya el hombre no tenía acceso a la vida de Dios. Lo que el hombre pierde en el huerto del Edén, solo Cristo lo puede restaurar, que es la vida. El hombre en el huerto tenía acceso, extendía su mano, comía del árbol de la vida. Todos sabemos que aquel árbol de la vida representaba a nuestro Señor Jesucristo. Estaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre en ese momento lo que pierde es el árbol de la vida. Y todo el plan de Dios es recuperar al hombre dándole su vida. No era un asunto de cosas, sino de su vida. Por eso cuando estudiamos el Evangelio de Juan, la palabra que más se repite en todo el Evangelio de Juan es vida. He venido para darles vida, la luz es vida, vida en abundancia, para que creyendo en su nombre tengáis vida y de su interior correrán ríos de agua viva. Si supieras quién habla contigo, mujer, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Continuamente se habla acerca de la vida, porque lo que Él vino a darnos no fue una serie de normas, patrones y reglas. Lo que Él vino a darnos fue su vida, pero su vida no podía ser impartida a menos que Él fuera crucificado. Jesús portaba a Cristo, pero Cristo no podía ser impartido a menos que Jesús fuera crucificado. ¿Por qué Jesús quería ir a la cruz? Porque Él sabía que podía hacer milagros, pero no impartir su vida hasta que Él muriera. Por eso hay gente que recibe un milagro, lo que no quiere decir que reciba su vida. Hay gente que recibe manifestaciones preciosas como los 10 leprosos, pero recibir su vida es otra cosa. ¿Por qué Jesús le tenía tanta paciencia a los discípulos? Jesús le tenía tanta paciencia a los discípulos porque ellos estaban aprendiendo de un Cristo externo. Ellos convivieron con un Jesús que estaba al lado de ellos, no dentro de ellos. Cuando Él les dice, muchachos, yo me voy, yo me tengo que ir, los discípulos comienzan a llorar, a angustiarse, a entristecerse. Lógico, hermano, te faltaba pan. Jesús hacía así con una piedra y tenías pan. Se te levantaba una tormenta, Jesús la reprendía, pero qué mejor que estar con Jesús. Ahora, estar con Jesús no es lo mismo que Jesús esté dentro tuyo. Porque estar con Jesús significa que Él va a resolver los problemas de la vida, pero que Él esté dentro tuyo significa que ya no puedes vivir tú, ahora tienes que vivir Él. Hace 30 años atrás me vendieron un golazo de media cancha que era una mentira más grande que una casa. Teníamos en la librería, y bendigo la librería y pase por allí y compre, pero teníamos en la librería un sticker que decía así, Cristo el huésped invisible en mi hogar. Claro, ese es el mejor negocio de la religión, que Cristo sea el huésped, porque el huésped no decide qué se come en casa, el huésped no decide qué inodoro se tiene, el huésped no decide de qué color pintamos las paredes. Claro, un huésped no es el Señor. Entonces convenía la religión. Cristo es el huésped. Cuando quieras algo, preguntale. No, Él no entra como huésped. Él entra como Señor. O no entra. O no entra. O Él es el Señor, pero el huésped jamás será. Decirle que está al lado tuyo, Él no es el huésped en tu vida. Él es el Señor. Él es el Señor. Ahora los discípulos estaban tristes porque Jesús se iba. Jesús se va. Y Él le dice, no se pongan tristes, no lloren.
Porque a ustedes les conviene. Alguien diga conmigo, ¿les conviene? Ahora dígalo como si fuera domingo a la noche. ¡Les conviene! Porque domingo a la mañana es como, ay, les conviene. Les conviene que yo me vaya. ¿Cómo que nos va a convenir que te vaya? ¿Y quién nos va a convertir las piedras en pan? ¿Quién va a parar la tormenta? Les conviene, porque así como estuve con ustedes, después de la cruz yo vendré y estaré dentro de ustedes. Y lo que yo hice, ustedes lo harán también. Y cosas mayores harán, porque yo estaré dentro de ustedes. Les conviene. Alguien grite conmigo, nos conviene. Nos convino que Jesús fuera a la cruz. Nos convino. Porque si no siempre estaríamos con Él, pero Él nunca estaría dentro de nosotros. Nos convino. Ahora, por favor, acompáñeme porque va a entender hacia dónde vamos cuando terminemos el mensaje a las 3 de la tarde. Como me dijo la pastora que ya no hay reunión a la noche, hacemos un doblete. Imagine por un momento, pero espero que lo vea más que una imaginación. Tanto en Jesús, portaba el Cristo eterno de quien salió todo lo que existe. Y él decía, quiero ir a la cruz. Y los discípulos no podían entender. Es que lo que estaba dentro de él explotaba por manifestarse. Quiero ir a la cruz porque si no voy a la cruz, lo que tengo no se los puedo dar. Si no voy a la cruz, todo lo que está dentro mío nunca pasará a ustedes. Por eso que la perspectiva de la religión fue una pérdida que Jesús muriera a los 33 años, porque estaba en lo mejor de su ministerio. Era una pérdida perder a Jesús, estaba revolucionando ciudades, provincias, estados, naciones, estaba afectando a millares de personas. Era una pérdida que Jesús fuera a la cruz. Perderlo tan joven, no lo estaban perdiendo, se estaba multiplicando. Este es el poder de la muerte. El poder de la muerte es una aparente pérdida racional, pero termina siendo un alto nivel de productividad. Acompáñenme a leer Juan capítulo 12, por favor, verso 23. Juan capítulo 12, verso 23, por eso la Biblia se explica con la Biblia bajo el Espíritu Santo. Juan capítulo 12, verso 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. ¿Qué era lo que él esperaba? Esa hora. Esa hora. Ha llegado la hora. Él esperaba esa hora. Esa hora, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre sería glorificado. Lo que vamos a ver ahora en los próximos minutos, ¿qué significa glorificado o glorificarse? Ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado. Una pregunta, Jesús. ¿Y cuando resucitaste a la hija de Jairo, no fuiste glorificado? No, papá. ¿Y cuando sanaste a Bartimeo de los ojos, no fuiste glorificado? No, papá. ¿Y cuando sanaste a esa cantidad de multitudes de hombres y mujeres, no fuiste glorificado? No. ¿Y cuando te cantamos, no fuiste glorificado? No. Porque parece que el ser glorificado no es lo que nosotros pensamos. Parece que el ser glorificado tiene que ver con otra cosa. Bueno, eso es lo que tenemos que ver ahora, los próximos minutos. ¿Cuántos están listos para escuchar? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el Antiguo Testamento, Dios era glorificado por sus obras. En el Nuevo Testamento, introducidos al Nuevo Pacto, el ser glorificado solo es si Él es manifestado. Para Israel los milagros no eran un asunto de glorificar a Dios. Y déjenme explicarle por qué. Porque Elías también resucitó muertos, al igual que Jesús. Para Israel eso no era desconocido. Dios había hecho muchos milagros en la tierra, en la creación, en el tiempo de los profetas, de los patriarcas, de los reyes. Para Israel eso no era desconocido. Por eso cuando él pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Inmediatamente los conocedores de la Torá, de los libros poéticos, de los libros menores, de los profetas mayores, que no existe tal cosa, inmediatamente dijeron, tú eres Jeremías o alguno de los profetas, porque lo que él hacía en nada diferenciaba a los otros profetas. Pero él dice, Padre, ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado. Y la pregunta es, ¿qué es
que sea glorificado. Miremos detenidamente la siguiente parte del verso 24 para explicar. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, se anima a leerlo en voz alta el verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Expliquemos qué es glorificado, porque también leímos al principio Juan 17:1, donde Jesús dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, lo mismo que Juan 12, la misma palabra. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué significa la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Padre, la hora ha llegado para que glorifiques a tu Hijo y tu Hijo te glorifique a ti. La palabra glorificar debe ser sacada del contexto de la canción en términos de un instrumento de adoración. Y debe ser traída a la verdadera expresión que es glorificar, que es manifestar la vida de su Hijo. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo? Padre, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Significa que el Cristo que portaba se pudiera manifestar. ¿Me sigue? Que el Cristo que portaba se pudiera manifestar. ¿Cuándo se manifestaría ese Cristo? Ese Cristo se manifestaría cuando Jesús fuera a la cruz. Cuando Jesús fuera a la cruz, entonces Él sería abierto y Cristo sería visto. ¿Cuál fue la primera reacción en su muerte? ¿Se acuerdan cuando Él estaba en la cruz? Y dice la Biblia, y Él expiró. ¿Cuál fue el siguiente acontecimiento? Dice que el centurión, el que dirigía a los 100 soldados, en el momento en que Jesús expiró, gritó la palabra más gloriosa que la eternidad esperó. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El que estaba escondido fue manifestado. El que estaba escondido ahora fue manifestado. ¿En qué momento? Cuando Él murió en la cruz. El que estuvo escondido por tanto tiempo, ahora la gente tenía acceso de poder verlo y saber que era más que Jesús, más que el hijo del carpintero, más que un profeta, más que un buen maestro. Él era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. ¿Por qué Él pide, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo? Él está diciendo, Padre, llegó la hora para ir a la cruz y todo lo que porto desde la cruz será manifestado. Y dice luego, porque si yo te manifiesto a ti, entonces tú serás manifestado. Recuerda Juan 17:1. Juan 17:1 se podría leer de esta manera. Si la palabra glorificar es manifestar, entonces podríamos leerlo de la siguiente manera. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Cambia la palabra glorificar por manifestar. La hora ha llegado. Manifiesta a tu Hijo para que también tu Hijo te manifieste a ti. ¿Cuándo sería conocido Dios? Cuando el Hijo de Dios sea conocido. Pero este conocimiento no puede ser hecho realmente a menos que Jesús fuera a la cruz. Déjeme mostrarlo en alegorías, no para quedarnos allí, pero que sean como un escalón para subir a un grado más alto de entendimiento. ¿Cuál es la gloria de un árbol? La gloria de un árbol es su fruto. Y la gloria de una planta, la gloria de una planta es la flor. Y la gloria de la electricidad, la luz. La gloria siempre está relacionado a la manifestación. Señores, la iglesia ya es gloriosa, solo que todavía no se ha manifestado. No podemos hablar mal de la iglesia. La iglesia ya es gloriosa, solo que no se ha manifestado
como tal. Jesús era glorioso, pero el Hijo no se había manifestado. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, Jesús va a usar una analogía muy interesante que quiero ir cerrando esta administración los próximos 2 horas. Con este pensamiento, si ustedes me acompañan, de Juan 12:24. Cuando él habla de cómo sería glorificado, hace la comparación del grano. Esta comparación es gloriosa porque dice el verso 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, alguien puede leer conmigo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por lo tanto, no quiere decir si el grano tiene vida. El grano tiene vida. El tema es que es una vida no manifestada. ¿Me sigue? Es una vida no manifestada. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar lo contrario para que se manifieste lo opuesto. Esto es lo contradictorio, las aparentes contradictorias de este reino. Ese grano ya tiene vida, pero si no muere, la vida que tiene no se puede manifestar. ¿Me sigue? ¿Y cuál es la vida que tiene? La vida que tiene es una vida de un alto nivel de reproductividad. Jesús les está diciendo, muchachos, si yo no voy a la cruz, lo que yo tengo no se puede reproducir. Y yo no quiero ser el unigénito, yo quiero ser el primogénito. Si yo no muero, la vida solo estará en mí. Pero si yo muero, la vida que yo tengo también estará en ustedes. Por lo tanto, me conviene morir para que lo que yo porto también esté en ustedes. Hasta antes de la cruz, los discípulos funcionaron con gracia prestada. Después de la cruz, los discípulos portaron la misma gracia que estaba en Jesús. Y esto es glorioso. Esto es glorioso. Por eso hay personas que pueden funcionar como los discípulos sin vida propia y con gracia prestada. Pero no es el deseo del Señor que pase eso con nuestras vidas, que funcionemos con la gracia de otros, sino que funcionemos con la misma vida que portamos. ¿Cuántos dicen amén? Con la misma vida, con la misma vida. Jesús no quería que sus discípulos funcionen toda la vida con gracia prestada. ¿Por qué hacían milagros? Porque la vida estaba en ellos, no, Él no había muerto. Porque la extensión de la gracia llegaba hasta los discípulos. Pero no estaba funcionando la vida en ellos, no estaba en ellos la vida. Entonces Él dice, yo voy a morir, pero tengo que decirles algo, no es suficiente que yo muera, porque ahora también, si ustedes quieren que esta vida les funcione, ustedes tendrán que morir también. Por eso es que el Evangelio no se trata de que Cristo murió, se trata de que todos morimos. No se trata de que mis autoridades mueran, se trata de que todos tenemos que morir juntamente con Él. Gracias por ese amén tan entusiasmado. ¿A dónde nos están invitando nuestros pastores? Nuestros pastores no nos están invitando a un lugar de honra, de gloria, de posiciones. Nuestros pastores nos están invitando a un lugar de muerte, a morir. ¿Por qué está nuestro pastor sentado aquí escuchando ministraciones, siendo un predicador por excelencia? Porque está muriendo. Ah, bueno, que nuestro pastor muera, así garantizamos más gloria en la casa. No, señores, tengo una buena noticia para tu espíritu y una mala para tu alma. No solo él tiene que morir, tenemos que morir todos con él. Gracias por su amén tan entusiasmado, estuvo fantástico. En otras palabras, ¿qué es Sinfro? Ah, hay un lugar para que vivas mejor. No, Sinfro es un lugar para que mueras mejor. Para que mueras con entendimiento, para que mueras con conocimiento, para que anheles morir, para que digas como dijo Jesús, un anhelo tengo y es morir, es un anhelo que tengo y es bautizarme en su muerte. Tocá a 2 o 3 y decirle, estás aquí para morir.
Estás aquí para morir. Me da mucho placer ver la alegría de todo. Miren el que está atrás y hágale la mejor sonrisa que tiene. Y dile, estás aquí para morir. Pero cuando tú mueres, Él es manifestado. ¿Hay seguridad para salir ahora por aquí? Pero a mí me invitaron a un lugar bonito de fiesta. Sí, es verdad que ese lugar de fiesta incluye muerte. Porque si va a abrazarlo, abrazarlo bien. Porque acá se muere con gusto. Acá se muere con alegría. Como dijo el pastor Ezequiel, lo tienen que escuchar, es un hombre tremendo. Tienen que escucharlo. Acá se muere con alegría. Estamos, también te va, no, estamos remuriendo. Ahora, usted puede pensar lo mismo que yo. ¿Y cómo traemos a alguien a la iglesia con este mensaje? Claro, es que Dios nunca confió en vos para este mensaje. Dios le confió este mensaje al Espíritu Santo. Claro, porque yo para traer a alguien a una fiesta no necesito del Espíritu Santo. Vamos a la pachanga, no necesito del Espíritu Santo. Pero decirle a una generación de jóvenes que tiene que venir aquí para morir, decir, ¿cómo les digo eso? Simplemente decíselo, y si es parte de los salvos, tranquilo, el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Mire, déjenme decirle algo. A mí me enseñaron muchos modelos de discipulado, y todos positivistas. Tengo que ser positivo, está bien, en el alma está fantástico, en el Espíritu no funciona. Cuando Dios quiere cumplir su propósito eterno, hasta el discipulador puede ser horrible, que el discípulo va a ser excelente. Gracias por su amén tan entusiasmado. Esto es para la esperanza de algunos discipuladores que piensan que son malos. Hay otros que son peores que ustedes, tranquilo. Déjenme contarle una discipuladora que me consoló el corazón. Mire qué forma de discipular. Era su nuera. Ya empezamos por ahí. Suegra, nuera. Pero la hija, esta nuera la trataba como mamá. Ustedes conocen el caso de Ruth y Noemí, gracias, solo quería ver si estaba atenta. Y Noemí le dice, escúchame, no sabes, Dios para mí es fantástico. Dios me ha hecho amarga. No me sigas, porque Dios me ha hecho mucho mal. No me sigas porque Dios me mató a mi marido y me mató los 2 hijos varones. No me sigas. ¿Cómo podés seguir a una mujer así? ¿Y sabe lo que le contesta Ruth? Ruth le contesta, tu Dios será mi Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Le está diciendo que Dios me ha hecho mal y Ruth dice, tu Dios será mi Dios. No, con una discipuladora así no necesita demonio. Claro, le habló mal de Dios, le habló mal de Belén, le habló mal de la tierra, le habló mal de su pasado, de su presente y de su porvenir. Y Ruth le responde con una palabra gloriosa y le dice, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras yo moriré. En otras palabras, Noemí estaba hablando de una cosa, pero Ruth estaba entendiendo otra, porque cuando Dios tiene un plan y un propósito eterno, aunque nuestro discipulador o discipuladora no entienda bien las cosas, tranquilo, el Espíritu Santo ordenará todas las cosas para la gloria de su nombre. ¿Sabe cómo termina Noemí? Como la mujer más feliz del mundo, por causa de haber tenido una nuera que se transformó en hija. Esta mañana quiero decirles algo, no se preocupen tanto, por favor tengan paz de decir la verdad. ¿Y cómo le decimos a la gente este evangelio? Este evangelio a la gente no le va a gustar. Tranquilo, el Espíritu Santo dará convicción, el Espíritu Santo dará testimonio. No le inventemos a la gente ni le mintamos. No, ahora que venga a Cristo se te van a acabar todos los problemas. No, decirle todo lo contrario. Decirle como Noemí, ahora que venía Cristo se te van a armar todos los problemas. Porque la verdad que portás va a poner en evidencia todo el engaño que te rodea. Ahora cuando la luz venga a vos, la luz va a exponer todos los problemas de las manifestaciones. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le predico esto a la gente? Tranquilo, vos hablale la verdad, que el Espíritu Santo se encarga de operar en una generación que no necesita otra cosa que la verdad, que no necesita otra cosa que una generación que haya muerto a sí misma. Lo que pasa es que querer hablar de morir y no haber muerto el que está hablando tampoco sirve. Se sintió un
Mm. Mm. Terminamos, les prometo que sí. Acompáñenme a leer Juan capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Manifiesta a tu Hijo para que también tu Hijo te manifieste a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué es la manifestación de Dios? Hemos visto que las señales son preciosas, pero la manifestación de Dios es mucho más que señales. La manifestación es la manifestación de su vida. En algún momento, cuando el Señor y los pastores entiendan que podamos compartir de nuevo, me gustaría hablarles de cómo cierra el Evangelio de Juan. Porque las señales solo tienen una dirección: mostrar su vida. La operación de las señales no siempre está conectado con su vida, y ahí es donde cometemos un error. Las señales tienen el propósito de ser lo que son, señales. Cuando usted baja en el aeropuerto de Ezeiza, usted va a ver muchos carteles con muchos nombres de ciudades, pero no quiere decir que porque usted está leyendo el cartel, quiere decir que está en el lugar, porque simplemente el cartel es una señal. Todo lo que Dios hace son señales para apuntar en una sola dirección, que es su vida, la manifestación de su vida. ¿Cuándo puedo manifestar su vida? Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Cuándo puedo manifestar su vida? ¿Tengo su vida? Sí, tengo su vida. Puedes poner tu mano en el pecho y decir: tengo su vida. Pero ¿cuándo puedo manifestar esta vida? Cuando yo también decido ir a la cruz. Todos los santos, todos los que han recibido a Cristo, todos tienen su vida. Todos. Solo que la ausencia de cruz hace que esa vida no se pueda manifestar. Todo lo que hacemos en nuestra vida, a lo largo de todo lo que hagamos, tiene que tener un solo propósito muy claro. Nuestras profesiones, los lugares donde nos movemos, nuestros trabajos, nuestras escuelas, el deporte, todo, absolutamente todo, tiene que girar en una sola dirección, y es esto: manifestar su vida, dar a conocer su vida. Y esta es la razón por la que estamos vivos todavía y por qué no hemos muerto muchos de nosotros, teniendo sentencias médicas de muerte, teniendo accidentes de muerte, teniendo decretos de muerte aún desde el momento de nacer. ¿Por qué estamos vivos? Porque Dios tiene el propósito de darse a conocer a través de nosotros. Pero se requiere de nosotros una decisión clara, y es manifestar lo que portamos. Jesús podría haber vivido los 90 años feliz porque Él portaba su vida, pero si no moría, esa vida nunca se manifestaría. ¿No sería triste vivir 90 años, vivir 100 años adquiriendo cosas, perdiendo cosas según los modelos de gobierno que tengamos, volviendo a empezar, teniendo cuentas bancarias, volviéndolas a perder, teniendo trabajo, volviéndolos a perder, y pasar la vida solamente ganando y perdiendo cosas, ganando y perdiendo cosas? ¿No le parece a usted que la vida tiene un propósito más elevado que eso? Que tener o perder, que ganar o soltar. ¿No le parece que la vida tiene una razón mucho más importante? Claro que sí. Dios te escogió, y puedes levantar tus manos, por favor, porque esto es un gran privilegio. Dios te escogió para dar a conocer su vida. Y ese es el privilegio más grande de la vida. El mundo tiene grandes guitarristas. Dios te escogió porque sos guitarrista, no, porque a través de la guitarra podés expresar su vida. El mundo tiene grandes empresarios. ¿Pensás que Dios te escogió porque sos empresario? No, Dios te escogió porque necesita a alguien que exprese su vida en los negocios. La razón por la que Dios te escogió, y tienes que mirarlo desde una perspectiva eterna y no de una necesidad humana, Dios te escogió no porque te necesitara, sino porque quería expresar su vida a través de donde te mueves. ¿Me dejan contarle algo muy importante? Un día, José tuvo que aceptar a María. Fue un hecho muy, muy fuerte.
Porque María ahora portaba nada más y nada menos que la vida de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. José tendría que enfrentar todo un sistema religioso y político, porque no hay nada que ataque más la vida de su hijo que el sistema religioso y político. Porque la vida de Cristo, y será materia en alguno de los encuentros, es una vida gubernamental. La vida de Cristo no es un estado sentimental, emocional. La vida de Cristo es un estado gubernamental. Por eso el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, señorío, gobierno, autoridad. Esta vida es un asunto de gobierno que los religiosos no la pueden resistir porque les anula el negocio. Esta vida atenta contra la política porque todo sistema gubernamental anti Dios va a temblar ante esta vida. Esta vida es una vida gubernamental. Cuando nace Jesús, Dios sabe que para cuidar la vida de su Hijo tendrá que liberar cosas. Dios sabe. José, de hoy en adelante asumes la responsabilidad sobre María y sobre el niño, sí la asumo. Y entonces Dios se le aparece en sueño en la forma de un ángel y le dice, levanta el niño porque Herodes quiere matarlo. Claro, para nosotros eso no tiene mucho sentido porque solo son pasajes bíblicos. Pero cuando sos papá y tenés hijos, sabés que hacer un movimiento de esa magnitud no es tan fácil porque José era carpintero. Si yo le dijera a usted, pastor, ahora tiene que levantarse e irse a Francia. Usted, ¿qué es lo primero que va a pensar? Señor, yo te voy a obedecer, pero ¿y cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? Y entonces Dios le dice, José, tranquilo, este movimiento que se va a hacer, yo te lo voy a financiar. ¿Cuántos me están entendiendo? Este movimiento que va a hacer, yo te lo voy a financiar, porque lo que vos estás cuidando no es tu hijo, lo que vos estás cuidando es mi hijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces ahí aparecen los magos, no para que nosotros le hagamos un estudio astrológico a los magos, sino para que entendamos el principio. El principio no es si los magos venían de acá, de allá, del otro lado y hagamos un estudio de los magos, sino que nosotros entendamos que los magos son la expresión de un Dios proveedor por un hombre que sabe cuidar la vida de su hijo. En otras palabras, Dios está diciendo, si tú te encargas de cuidar a mi hijo dentro de ti, yo me encargo de que nada te falte. Dios está buscando una generación que cuide la vida de su hijo, porque entonces Dios se encargará de proveerte el mejor trabajo, la mejor posición, el mejor lugar, la mayor honra. ¿Por qué? Porque estás dedicado a una cosa. ¿Sabe? Quien vive para tratar sus necesidades siempre descuida la vida de su hijo. Quien vive para cuidar a su hijo tendrá suplida todas las necesidades. En otras palabras, Dios te puede dar tanto oro de los magos o te puede dar sabiduría para los negocios. Es exactamente lo mismo. Dios te puede dar dinero o te puede dar relaciones y contactos para poder avanzar en la vida. Porque la provisión del oro no quiere decir dinero. La provisión del oro significa que Dios te está dando lo de Él para que puedas avanzar. Porque tu vida tiene una prioridad y es cuidar la vida de su hijo. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué sería más importante para nuestro Padre Celestial? ¿Una canción o que cuide a su hijo? ¿Una oración o que cuide a su hijo? ¿Una ofrenda gloriosa o que cuide a su hijo? Por eso es que a Dios no hay ofrenda más gloriosa que el cuidar a su hijo. Para Dios no hay una canción más gloriosa que el cuidar a su hijo. Porque cuando nosotros cuidamos a su hijo le damos placer al Padre. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué también honramos tanto a Lucio y a Zoe, que en estos días han cumplido añitos preciosos? ¿Por qué los honramos? Los honramos porque ellos son un regalo de Dios para sus padres. Y quien honra al hijo... Cuando funcionaba solamente como pastor, no esperaba otro día que el 30 de agosto o el Día del Padre, porque era el día donde los hermanos se acordaban de traerme regalo. Y el cumpleaños. Yo tenía las fechitas contadas así, oh, está lindo, me van a traer regalo. Cuando fui haciéndome más viejo, no mucho, más viejo, descubrí otro placer más grande que alguien me regale algo a mí. Descubrí el placer más grande, que alguien honre a mis hijos. Claro, pero hay cosas que no se entienden a menos que Dios te las permita ver. Porque ahí entendés que Dios dejó en nosotros como papá un testimonio.
que no hay mayor placer para un padre que la forma en cómo se honra a un hijo. Y eso también era un tipo, figura y sombra para que nosotros pudiéramos entender que Dios no espera otra cosa de nosotros que la honra a la vida de su hijo. Sé que hoy es demasiado temprano para hablar esto, pero algún día llegaremos a la madurez y tal vez ustedes podrán vivirlo, Calo, pero creo que va a pasar. Que cuando nos encontremos, en lugar de preguntarnos, che, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Todo bien? Nos podamos preguntar, ¿cómo está su hijo dentro de ti? Porque vamos a llegar al punto de madurez, que lo que cuide de mi hermano no es mi hermano, sino la vida que porta en su interior. Honrar la vida que porta tu hermano. ¿Por qué no quiero ensuciarte? Porque no quiero descuidar la vida que portás. ¿Por qué no quiero hablarte cosas que no edifican? Porque quiero cuidar la vida que portás. ¿Por qué decido cuidar mis ojos? Porque quiero cuidar la vida que porto. ¿Por qué decido cuidar mis palabras? Porque la iglesia me lo prohíbe. No, porque estoy volviéndome administrador de su vida. Dios me ha dado el privilegio más grande. Puedes levantar tus manos y adorar a Dios. Dios te ha dado el privilegio más grande, más que una casa, más que un coche, más que un trabajo, más que un salario. Dios te ha dado más que un ministerio. Dios te ha dado la gloria de portar la vida de su hijo. Si me sacaran el ministerio, no habría ningún tipo de problema. Si perdiera la casa, el coche, no hay ningún tipo de problema porque lo que me fue dado trasciende todo eso. Trasciende las cosas que tengo y tiene que ver a quién tengo. Y ahí toma esta canción tanta profundidad. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Nada deseo fuera de ti. Levanta tu mano por un minuto, por favor. Déjame que marque algunas palabras que sé que en el Espíritu van a marcar. Vas a prosperar, vas a prosperar. Vas a prosperar para cuidar la vida que está en ti y para reproducir esta vida en otros. Para llevar esta vida a otros barrios, a otras ciudades, a otras naciones. Vas a prosperar, pero sabrás que prosperás para la vida de su hijo. Vas a invertir para que la vida corra, para que la vida avance los días que vienen. Habrán ofrendas y tantas inversiones aquí tan gloriosas y tan preciosas, porque la única razón por la que vivimos no es para tener cosas, sino para ver cómo hacemos que esta vida avance, que esta vida corra, que esta vida llegue a más personas. Cómo vivimos para que esta vida toque a una generación que está muerta. Una generación que está muerta. Tengo que decirlo, Dios no ve en forma de católico y evangélico. Dios no ve al mundo en forma de testigos de Jehová o musulmanes. Dios ve en forma de vivos o muertos, vivos o muertos, vivos o muertos, vivos o muertos, vivos o muertos. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. No podemos seguir pensando, no, pero él es un tipo bueno, ella es una mujer buena. Si no tiene al Hijo, no tiene la vida. No vivimos para extender sin fronteras. Vivimos para extender la vida. Vivimos para extender la vida. Vivimos para reproducir la vida. Vivimos para algo mucho más glorioso que costó un precio muy alto y es reproducir su vida en otros. Y tendremos que ser humildes. Humildes para decirlo. Che, hermano, podés orar por mí porque siento que su vida se fue apagando porque la descuidé. Tengo que ser muy humilde para decirle a mi hermano, ora por mí, porque siento que hay cosas en mí que no tienen que ver con su vida, pensamientos, emociones, cosas que no pertenecen a su vida. Ora por mí, ora, acompáñame. Si alguien dice no puedo orar, no está diciendo no puedo orar, lo que está diciendo es que su vida se fue apagando, porque en esta vida la oración es constante. Cuando alguien pierde el ánimo para orar, no está perdiendo deseos de orar, lo que está perdiendo es su vida. Porque en esta vida, la vida fluye sola para la oración. Por eso no podemos separar oración de vida. Porque nosotros vivimos orando por esta vida que está dentro de nosotros. Vivimos en estado permanente de oración, vivimos en estado permanente de obediencia, porque esto es una vida. Cuando alguien dice, ora por mí que estoy pasando por problemas espirituales, esa es una mentira. Usted no tiene problemas espirituales, lo que usted tiene es un descuido de vida.
El enemigo nos ha enseñado a crear palabras como paliativos para tratar de esquivar el verdadero problema del creyente. El verdadero problema del creyente es un asunto de vida o descuido de vida. Levanta tus manos, por favor, y dile: Señor, dame hermanos, dame amigos con quienes pueda ser sincero, para que pueda hablar con ellos, para que podamos orar juntos, para que pasemos tiempo de intercesión. Yo no estoy para escuchar conversaciones que no debo, para mirar lo que no debo. Yo estoy para reunirme con hermanos que honren esta vida, que amen esta vida, que se pregunten cómo hacemos para crecer esta vida. Cuando se reúnen, que puedan preguntarse cómo hacemos para que otros reciban esta vida. Nuestras conversaciones tienen que tener el celo de un administrador de su vida. ¿Qué es lo que verdaderamente nos preocupa y nos interesa? Puedes ponerte de pie, por favor. Romanos capítulo 8, verso 18, así de pie como estamos. Si mis queridos hermanos nos pueden ayudar de multimedia, Romanos capítulo 8, verso 18 y 19. Puedes permanecer mirando con los ojos cerrados, es lo mismo, da igual, no hay problema con eso. Pero escucha por favor lo que dice el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él está entendiendo que la aflicción es la oportunidad de que la gloria se manifieste. ¿Y qué es la gloria? Su vida misma. ¿Cuál es mi esperanza, diría Pablo en esta mañana si estuviera con nosotros? Él diría: tengo por cierto, y hay cosas que no puedo dejarlas pasar y tienen que ser una certeza dentro mío, una convicción profunda dentro de mí. Tengo por cierto, esta es mi verdad, esta es la verdad, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Recuperemos la palabra manifestación como el único instrumento en que Dios es glorificado. Dios es glorificado no por las cosas lindas que yo haga, sino porque la vida se va manifestando. Míreme por favor, déjeme definir la vida con una imagen, ¿me permite? Vida con una imagen. La vida de Dios es la imagen de su Hijo. En otras palabras, cuando la vida se manifiesta, lo que se ve es la persona de su Hijo. ¿Puedes venir, Calo? ¿Pueden venir un momento? Tal vez los 5 que están adelante. ¿Cuándo Dios es glorificado? Dios es glorificado cuando te ve y lo que ve es a su Hijo. Dios no tiene placer en las cosas buenas o malas que hagas. Dios solamente tiene placer en ver a su Hijo en ti. Porque para el Padre todo está en Él, todo es de Él, por Él y para Él. Dios tiene placer cuando ve a su Hijo manifestado en ti. Dios tiene placer cuando ve a su Hijo manifestado en ti. Dios tiene placer cuando ve a su Hijo manifestado en ti, porque Él sabe que para que tú lo puedas manifestar, tuviste que aceptar lo que aceptó su Hijo. ¿Qué es comunión? Comunión es participar de lo mismo. Somos participantes en su muerte y participantes en su resurrección. ¿Quién tiene comunión con el Hijo de Dios? El que ora mucho, no. El que se identifica con su propósito. Él le dijo: vas a tomar la copa que yo estoy tomando y vas a pasar por el bautismo con el que yo soy bautizado. En otras palabras, tendrás que aprender tu propio Getsemaní. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y tendrás que pasar por el proceso de muerte, que es nada más y nada menos vivir para obedecer. Donde decimos: no se haga lo que yo quiero, no se haga lo que yo quiero. Eso es vivir crucificado. Que pudiendo hacer, no lo hago, porque vivo para Él. Llevemos a esta generación al lugar que le dé verdaderamente placer a Dios. Y no es un altar público de adoración, aunque suma. Llevemos el lugar a esta generación, en la que esta generación pueda ver la vida manifestada en ustedes, porque decidieron morir
a ustedes mismos para que Él sea conocido. Bendigo esta casa, porque están en tiempo de muerte. ¿Pero por qué están en tiempo de muerte? Porque de aquí hasta que muramos, vivimos para morir. No son 6 meses, ni 1 año, ni 3 años. Vivimos para morir. El problema es que perdemos cuando queremos recuperar nuestra vida. Y nosotros no podemos recuperarla porque ya la hemos perdido. Si tengo esperanza de volver a recuperar mis sueños, mis planes, mi ministerio, mis cosas, si quiero volver allí, puedo volver. Pero debo de saber que nada de eso le dará placer a Dios. No puedo volver atrás, ni quiero. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Anhelo vivir para morir, para que Él pueda ser visto, para que Él pueda ser conocido. ¿No sería un absurdo que viviendo 60 años dentro de la iglesia, que haciendo actividades dentro de la iglesia, vaya a la presencia del Señor, parta como todos los mortales que un día partiremos, y le diga: Señor, ¿viste todo lo que hice? Y Dios diga: sí, pero yo no te conozco. Pero yo te dije: Señor, sí, me dijiste Señor, Señor, pero nunca hiciste la voluntad de mi Padre. ¿No sería un absurdo vivir 60 años en un engaño de pensar que porque hacía algo le agradaba a Dios? Lo que le agrada a Dios no es que hagamos algo para Él. Lo que le agrada a Dios es que en todo lo que hagamos, su Hijo sea visto en nosotros. Adora al Señor allí donde estás. Adora. Quiero vivir para darte a conocer. Adora al Señor. Adora al Señor. Puedes levantar tu voz y adorar al Señor. Adorar. Quiero vivir para darte a conocer. Vamos iglesia, levanta tu voz. Levanta tu voz. Quiero vivir para que tu vida sea manifestada. Quiero vivir para darte a conocer. Que el mundo crea por lo que pueda ver en nosotros tu vida. Quiero vivir para darte a conocer. Que todo lo que soy, que todo lo que pueda producir, sirva para que esta vida corra, sirva para que esta vida llegue, para que esta vida afecte, para que esta vida sea manifestada. Adora al Señor, adora al Señor, que es lo más glorioso que he recibido. Lo más glorioso que he recibido es lo más glorioso que debo de cuidar, su vida. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mientras cantamos, déjeme leerlo una vez más, y lo cantamos con todo nuestro corazón. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria y Dios será glorificado. Lo declaramos, sí.